tal? Bienvenidos a La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara. En esta ocasión está con nosotros Catherine Mariel. Ella es coordinadora del Programa de Sistemas Alimentarios Sustentables del Grupo de Estudios Ambientales, conocido como GEA. Catherine, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues vamos a comenzar precisamente explicándonos de tu parte qué es GEA, derivado de qué observaciones o de qué necesidades nace este grupo de estudios ambientales. Bueno, GEA nace oficialmente, digamos, en mayo de 1977 y, como decía el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, que fue uno de nuestros guías, siempre hay antecedentes. Entonces, los antecedentes de GEA, pues habíamos un grupo de jóvenes profesionistas de varias disciplinas, desde antropología, agronomía, ciencias políticas, ingeniería forestal. Algunos luego nos fuimos formando en agroecología también, pero en esos tiempos algunos habían ya trabajado con comunidades indígenas en la Mazateca, otros habíamos llevado a cabo procesos de vivir de la tierra, ¿no? Así como del trabajo como campesinos, se podría decir, ¿no? Aunque la mayoría pues, procedentes de las ciudades y algunos también del campo. Entonces decidimos que teníamos que aportar a la sociedad, ¿no? Y además pues todos estábamos sensibilizados con la temática de la ecología, que en esa época pues nadie hablaba de ecología, ¿no? Era un tema totalmente restringido a pequeños ámbitos de la academia, se podría decir, ¿no? Pero en la sociedad pues nadie se interesaba, y mucho menos la combinación entre la ecología y el mundo campesino indígena, ¿no? Entonces para nosotros fue muy importante combinar toda esa experiencia previa, esa multidisciplinaridad con lo que pensábamos que podíamos aportar, ser útiles. Es muy interesante que te refieras a los campesinos, porque yo creo que en todo el mundo deberíamos estar orgullosos de ellos. Claro, los campesinos son la base, ¿no? O sea, de nuestra alimentación, son pues las personas que trabajan en el campo para que podamos tener alimento en nuestras mesas. En este sentido, Katy, ¿cómo se ha incorporado la sociedad en estos ideales de sustentabilidad y sobre todo en el cuidado de los ecosistemas? Sí, bueno, ha sido un largo proceso, así como en los 70s nadie se preocupaba por eso. Empezó a haber un boom, se podría decir, de la ecología. Yo marcaría un hito en la Cumbre de la Tierra en Río en 1992, ¿no? A partir de ahí se empezó a hablar mucho más de los problemas ecológicos a nivel planetario, ¿no? Y al mismo tiempo, aquí en México y en muchos países que recibieron los lineamientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de que los estados se retiraran de sus antiguas funciones y dejaran las fuerzas del mercado operar. En los 80 se empezó a haber más organizaciones, ¿no? Que después la ONU decidió nombrarlas como ONGs, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales. Era un nuevo sector que emergía, y en los 90 en particular en la cuestión de la ecología, ¿no? Entonces todo eso ciertamente ayudó a que más gente en la sociedad empezara a reflexionar sobre esa cuestión de la ecología, ¿no? Y que tiene que ver la ecología con nuestras vidas, ¿no? Pues suena muy interesante lo que nos estás explicando, Katy, porque fíjate que desde nuestra perspectiva el concepto de sustentabilidad no ha permeado de manera suficiente para disminuir los niveles de importación de alimentos. En México estamos en una ruta compleja, complicada por la importación de alimentos. Claro, muy complicado, ¿no? Y precisamente en los 90 empezó
a hablarse de la sustentabilidad, ¿no? En GEA hicimos un seminario de más de un año para definir qué significaba para nosotros, ¿no? y para los demás. Y vimos que es una cuestión multidimensional, ¿no? Donde tienen que considerarse las dimensiones ecológica, tecnológica, económica, política, social, cultural, ética e incluso espiritual, ¿no? Regresando a la temática de la vida indígena, campesina, pues hay mucho de espiritualidad en el contacto con la madre tierra, ¿no? La con naturaleza es la madre tierra, es nuestra madre, y eso está muy vivo hasta hoy en día en las comunidades, ¿no? Entonces, esto en efecto no ha permeado. O sea, ¿por qué implica un cambio total de mentalidad, ¿no? Considerar las cosas así implicaría un cambio de modelo económico, ¿no? Y entonces la palabra sustentable se empezó a manosear mucho, a vaciar de su contenido, ¿no? Y por supuesto, de parte del gobierno, pues no ha habido esa conciencia, esa decisión de aplicar la sustentabilidad, porque, repito, implica un cambio de modelo completamente, ¿no? Y al revés, lo que ha hecho el gobierno mexicano es apostarle al libre mercado, a las ventajas comparativas, al vaciamiento del campo, ¿no? O sea, el secretario de Agricultura en 91, Juan González, decía: mi propósito es sacar a 11 millones de campesinos del campo, ¿no? Es una política de Estado, ¿sí? Entonces, ¿fue un error? Por supuesto que sí, pues hoy en día estamos importando prácticamente la mitad de todos los alimentos que consumimos en México, ¿no? Y los campesinos emigrados son los que trabajan en los campos de Estados Unidos, de donde importamos la mayor parte de lo que se importa en México. Vamos a continuar platicando con nuestra invitada de esta ocasión, Katy Mariel. Ella, como les comentamos, es la coordinadora del programa de sistemas alimentarios sustentables del Grupo de Estudios Ambientales GEA. Vamos a regresar después de este corte. No le cambien, ya volvemos.